¿Qué tal? Bienvenidos a todos, estamos aquí en el canal de la Sanfe. Bienvenidos a todos, estamos aquí entrevistando en exclusiva al párroco Ángel Fernando Ramos Martínez. Padre, bienvenido aquí al canal de la Sanfe. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, aquí con mucho gusto. Padre, pues muchas gracias por aceptar la invitación una vez más aquí al canal exclusivo de la Sanfe, hecho en la Sanfe para la Sanfe. Mire, quisiéramos hacer unas preguntas y quisiéramos a ver si nos puede acercar un poquito a la comunidad de la iglesia para que nuestra gente se sienta unida, para que nuestra comunidad entre hermana, la colonia 25 de julio y la Sanfe, que son hermanos, se sientan unidos y entendamos un poquito los jóvenes de qué se trata todo esto para sentirnos orgullosamente hecho en la Sanfe junto a la iglesia. ¿Me permite hacer unas preguntas, Padre? Claro que sí, adelante. ¿En qué momento usted sintió el llamado a la vocación a ser sacerdote? Pues esto me recuerda a mi niñez. Desde pequeño, sí, yo sentí este llamado a la edad de que 8 o 9 años, cuando empecé a tener conciencia. Por supuesto que esto fue en base a una experiencia vivida. En primer lugar, en mi familia, en mi hogar, con mis padres, muy católicos, gente sencilla, sí, pero de mucha fe. Y otro elemento que creo yo influyó fuertemente para mi llamado es que la casa de mis padres está frente a una iglesia, un templo, aquí muy cerquita, ¿sí? En la colonia del Obrero. Mire. Ahí, y pues, lógicamente al tener la iglesia enfrente, pues mucha influencia de todos los días tuvo que haberse empezado a generar en mí este tipo de inquietud o llamada vocacional. Y de manera muy específica, el ejemplo y el testimonio de los sacerdotes que en ese momento estaban trabajando en esa comunidad. El medio, la familia, la iglesia enfrente de la casa, ¿le llaman a usted? ¿Siente el llamado interno o es una conexión con escuchar el jubileo, las llamadas, la misa, o es algo donde tiene una revelación interna? Yo creo que eso es un misterio y yo creo que el llamado es personal y cada quien lo va a vivir de acuerdo a su realidad de vida. No es lo mismo ser llamado en una ciudad como estas a estar viviendo en un campo, en una vida rural, más tranquilo, o estar en una situación totalmente diferente. O sea, yo creo que ya va a depender de las características específicas que el Señor hace a la persona, independientemente del medio o el ambiente en el cual esté inmerso dicha persona. ¿Sí? Por lo tanto, no es que sea la llamada para todos igual. Eso va a depender de la experiencia de vida de la persona, ¿sí? Y en sus circunstancias concretas que va viviendo a lo largo de su proceso de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, para cada quien es individualmente y una conexión con Diosito. Sí, muy personal, muy personal, ¿sí? Sí. Aquí entra el elemento de la fe, ¿sí? Y aquí entraríamos a otro tipo de reflexión, pero yo creo que el elemento clave es la fe que pueda tener la persona, ¿sí? La conexión, la identidad, la relación, la experiencia que uno siente del llamado, ¿sí? Que puede ser de diferentes maneras, ¿sí? Eso ya va a depender de la historia de cada quien. Muy cierto, muy cierto. No es para todos igual, no todos lo percibimos igual y de acuerdo a nuestras circunstancias y vivencias, así es, nos acercamos de cierta manera. Sí, es cierto, Padre. Pues mire, es algo muy bonito de saber y acercarnos como un padre le llama al servicio de la vocación de la iglesia, ¿no? Y que la gente común y corriente entendamos cómo es la conexión, ¿no? Porque nosotros vamos
con mucha fe. Los creyentes vamos con mucha fe, pero no solo en las necesidades, también vamos a agradecer. Vamos a agradecer y vamos a conectarnos, porque hay una paz y una tranquilidad dentro de cada iglesia. Pero hay que tener en cuenta que toda llamada exige una respuesta. Y hay personas que a lo mejor son llamadas, pero a la hora de la verdad no responden a esa llamada, ¿sí? O toda llamada exige en esa respuesta un proceso, un dar de sí, que no se da tampoco de la noche a la mañana, tiene que ser a través de un proceso de crecimiento, experiencia de vida y muchísimas cosas más. Porque aunque yo haya entrado, por ejemplo, al seminario, el hecho de ingresar a un seminario no me da la seguridad de llegar a ser sacerdote. Eso va a depender ya también de mí y del ambiente y de muchos factores más que se van dando en la llamada. Ah, ya. Entonces llevan como una evaluación Es que es una formación. Una formación. ¿Sí? De hecho, cuando uno entra muy pequeño. Yo entré a la edad de 14 años. ¿Sí? Válgame Dios, sí. Cuando terminé la secundaria. Y inicié mis estudios seminarísticos. Estudiando la preparatoria y además recibiendo las materias propias del seminario. A la edad de 15 años tú no tienes conciencia tampoco clara ni bien definida de lo que implica ser sacerdote en ese momento, sino que lo vas a ir descubriendo. ¿Sí? Y si al final tú aceptas, ¿sí?, el reto y el desafío de asumir las exigencias de esa vocación, pues adelante, te sientes pleno y feliz. Y si en ese proceso tú vas descubriendo que por tu carácter, por tu forma de ser, por tus intereses o por lo que sea, no es un camino o el camino indicado, tampoco va a pasar nada. Vas a tener la capacidad de decidir, no es mi camino y voy a otro camino de realización plena. No pasa absolutamente nada. O sea, entonces también uno puede de alguna forma declinar en cierto momento. Claro. Ya. Sí, esto no es a fuerza, ni mucho menos. Es de amor, es de devoción. Esto es de respuesta. De respuesta. De compromiso. Ya. Al final. Como cualquier vocación, ¿eh? Sí, claro. Como cualquier estado de vida. Yo creo que cualquier vocación, sea cual sea, la vida religiosa o sacerdotal, la vida matrimonial o la vida célibe, que son como 3 estados muy bien definidos en la vida de las personas, te tienen que llevar a una plena realización y a ser feliz. Si no, no es tu vocación. Wow. Es correcto. ¿Sí? Y en ese ser feliz, también ser capaces de asumir las exigencias que implica ese estado de vida, ¿no? No sintiéndolas como cargas, no sintiéndolas como exigencias, sino como elementos de crecimiento y de plena realización, para que realmente te realices, ¿no? Siendo feliz en tu vida y en tu vocación. Sí, se van complementando, se van sumando y te sientes realmente... Como un esposo o una esposa que tiene que formar un hogar, igual. Siento que si una persona se casa con otra es para realizar un proyecto de vida, a diferencia de que aquí van a ser 2 personas con un solo proyecto, ¿no? Sí, sí es cierto. En fin, ya va a depender de las respuestas concretas, ¿no? Sí, es correcto. No, hombre, padre, pues ahora sí que la importancia de hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas. Déjeme seguir conforme al guión de mi productora. Ya me desvié poquito, pero mire, en realidad más o menos como me podría contestar cuántos años lleva sirviendo en la iglesia ahorita ya en total, desde que comenzó, digamos se graduó, terminó y todo eso. Y en sus alrededores, ¿en cuáles ha estado? ¿Y qué tiempo lleva ahorita? Yo fui ordenado sacerdote en el año de 1981. ¡Wow! Cuando tenía 24 años de edad. Miren. ¿Sí?
Entonces ahorita ya llevo 44 años de sacerdote y un poquito más de religioso. Yo soy religioso mercedario, pertenezco a la Orden de la Merced, los padres mercedarios de la provincia mercedaria de México. Yo ingresé al seminario mercedario, que es un instituto de vida religiosa que se fundó en el siglo XIII. Wow. ¿Sí? Entonces, la Orden de la Merced hizo presencia en estos lugares, en estas colonias, cuando precisamente esas colonias estaban naciendo. Nuevas. ¿Sí? Y nuestras parroquias, todas estas de esta zona, sobre todo de la Gustavo Madero, ¿sí?, pues fueron instituidas y fundadas por padres mercedarios. Todas estas parroquias que tenemos aquí alrededor, ¿sí? Y a mí me tocó, gracias a Dios, crecer en esta zona y conocer a los padres mercedarios, de la cual yo soy parte, ¿sí? Yo ingresé al seminario en el año 71, ¿sí? Ajá. Me ordené en el 81. Entonces, y desde el 81 hasta este momento estamos sirviendo. Y me ha tocado servir en varias parroquias de esta zona, Entonces, como párroco. Sí, sí, sí. La González Romero, la Purísima Concepción, Sí. del 2000 al 2003. San Felipe de Jesús, aquí estuve 12 años. 12 años, padre. Me trasladaron en 2015 a la parroquia de Señora de Fátima, allá por donde está el mercado de Jamaica, Ajá. que también es una parroquia mercedaria, de 2015 a 2018. Y el Señor de la Cañita, donde actualmente estoy, en la colonia 25 de julio, desde 2018 hasta este momento. No, hombre. ¿Sí? Entonces, pues, este ha sido mi mundo desde el 2000 para acá, en esta área, atendiendo estas parroquias y creciendo también con las personas. Pues muchas felicidades, le agradecemos tanto que ande aquí, que nos dé la oportunidad de conocerlos y acercarnos y enseñarle esto al público para que ellos tengamos una visión diferente, ¿no? Un acercamiento, porque a veces decimos, no, el padre, párroco, no, pero también somos seres humanos, también somos personas que sentimos, pero tenemos otra preparación, una conexión, ahora sí que un wifi directo con el absoluto, ¿no? Con Dios. Pero queríamos conocerlo de esta forma y qué mejor que haya conexión con la gente, con el pueblo de las colonias. Eso es a lo que se refiere esta página. Esta página está hecha para la gente, para la comunidad, para la búsqueda de perritos, para que haya una conexión, para que toda la colonia crezca y se dé a conocer de que tiene cosas positivas. Así como hablan de las cosas negativas, también tienen cosas positivas, y qué más que mostrando a sus párrocos, a sus padres, que tienen una excelente trayectoria y un amor a la comunidad. Gracias, Padre, de nuevo. ¿Cómo su etapa? Bueno, aquí me pregunta la productora, ¿tuvo alguna experiencia que le marcó en su etapa de formación específicamente, que le dijo, de aquí soy? Una experiencia, una conexión que le dijera, voy por el camino correcto. Yo pienso que todos los días debe ser esa experiencia, porque en la vida sacerdotal, religiosa sacerdotal, en cualquier momento se presenta este tipo de reto, desafío del servicio, ¿sí? Entonces, yo he tenido experiencias muy, muy importantes en cuanto a experiencia de servicio. He estado también en algún momento en alguna comunidad de párroco, por ejemplo en Medellín, Colombia, en la colonia más pobre de Medellín. Wow. ¿Sí? Gente verdaderamente pobre, con una situación muy difícil, muchísimo más que las de aquí. ¿Sí? He estado también haciendo experiencias de misión en las sierras de Hidalgo, ¿sí? Y otros lugares nuestros de misión, ¿sí? Donde se nota la fe de la gente, la fe sencilla de la gente.
Y ese tipo de experiencias me han hecho crecer mucho, ¿sí? Como persona y como religioso y sacerdote, ¿sí? Por supuesto que son grandes retos, grandes desafíos que se necesita vivir para poderse expresar. Por otro lado, la experiencia también de trabajar en cualquier parroquia, porque en cualquier parroquia tú vas a encontrar gente necesitada de Dios, siempre. Y aquí, a mí nunca me han preguntado que dónde me he sentido mejor. No, aquí no se trata de sentirse mejor, ¿sí? A lo mejor puedo decir, la pregunta correcta sería, ¿dónde he servido mejor? En todo caso, más que donde sentirme mejor, ¿dónde he tratado de servir mejor? Pues yo creo que ha sido en todos lados también. Pero bueno, eso yo no lo debo decir, lo debe decir la gente, ¿no? Yo no, ¿sí? Pues qué bonitas palabras. Yo digo que la gente está muy agradecida porque sí, personas que conocemos, que escuchamos, me mencionaba que estaba en la iglesia aquí cerquita de la Sanfe, a unas cuantas calles, y todos están muy satisfechos. De hecho, la abuelita de alguien aquí presente, le comento, y así de pequeña broma, decía que usted era su novio. Tenía sus fans, pero porque se sentían muy identificados, no por esa falta de respeto, sino porque sentían esa conexión, donde tenían ese acceso a Dios, y les gustaba mucho cómo compartía la palabra. ¿Cómo acercarnos a los jóvenes? ¿Cómo llegar a los jóvenes con la fe en estos tiempos de internet, redes sociales? ¿Cómo empezar a tocar esos puntos donde hemos perdido un poquito de valores, ética, un poquito de respeto hacia nuestros adultos mayores? Mira, yo creo que en este aspecto hay que ubicarnos bien dentro del contexto eclesial que nos toca vivir. Estamos en la Arquidiócesis de México, de la Ciudad de México. Para ello entonces necesitamos ubicar cuál ha sido el proceso, el crecimiento, la vivencia de fe de esta iglesia particular de la Ciudad de México. Y la iglesia en México, en la Ciudad de México, ha hecho un diagnóstico pastoral muy importante, donde en este momento los jóvenes son prioridad, o deben ser prioridad, para un trabajo evangelizador, junto con la familia y junto con la gente vulnerable, ¿sí? Son tres destinatarios fundamentales para un proceso de evangelización de parte de la iglesia aquí en la Ciudad de México: jóvenes, familia y gente vulnerable. O sea, los tres llevan un conjunto, ¿no? Los tres, o un proceso. Los tres son destinatarios que nosotros debemos privilegiar, no de manera exclusiva, pero sí privilegiar para llevar a cabo nuestra acción evangelizadora. Hablando de los jóvenes en concreto, los jóvenes han sido abandonados por todas las instituciones, empezando por su propio hogar, su propia familia. Los jóvenes han sido abandonados por el gobierno y todas sus instituciones, por los centros de estudio, de formación, e incluso por la iglesia misma, ¿sí? Se puede decir que han sido los que más han vivido el abandono, ¿sí?, de una estructura que hace 40, 50 años se vivía, ahora se ha perdido totalmente, ¿no? De acompañamiento, de comprensión, de apoyo, de ayuda, de solidaridad, ¿sí? El joven está prácticamente solo. Y si a eso aumentamos la crisis de modelos o de liderazgos, ¿sí?, que faltan, el joven se siente totalmente perdido, de tal manera que va a agarrar lo que tiene a la mano, ¿sí?, que no es precisamente lo mejor muchas veces, ¿sí? Y sobre todo, hablando ya del aspecto religioso, ¿sí?, el joven no es que tenga aversión, no, el joven siempre tiene la necesidad de Dios,
Pero, por ejemplo, la iglesia se ha quedado corta en saber llegar a los jóvenes como son los jóvenes, ¿eh? Necesitamos presentarles un rostro donde los jóvenes se sientan atraídos para que descubran quién es Jesucristo y cómo los jóvenes, al descubrirlo a Él, pues pueden meterse y comprometerse con Él, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es un gran reto el trabajo con los jóvenes. Hoy día ya no se puede tener a un joven nada más, ven para acá y haz esto, no se puede, al contrario. Hay que meternos en la vida de ellos, comprenderlos, acompañarlos, ¿sí? Y tratar de que en su realidad ellos vayan descubriendo una experiencia de Dios, ¿sí? Para eso necesitamos una pastoral muy creativa, una pastoral muy diferente a la que normalmente se viene haciendo, ¿sí? Sino utilizar ya otros medios. Por ejemplo, todo esto es muy importante para atraer a los jóvenes, ¿sí? Brindarles experiencias de contacto, de encuentro con Dios y con Cristo, pero como te digo, de manera juvenil, no tanto como se trata con las personas adultas, ¿no? Los jóvenes es otro tipo de lenguaje, otro tipo de gesto, otro tipo de actitud con lo que hay que mostrarnos, ¿sí? Entonces, ese es el gran reto con los jóvenes. Padre Ángel, si me permite nombrarlo por su nombre de pila, aquí me preguntan en mi guión algo muy bonito. ¿Qué sintió? ¿Cuál es la conexión cuando lo asignan a esta comunidad, a esta colonia? ¿Tiene algo que le guste, el pozole de doña tal, algún lugarcito exclusivo donde le guste comer, cómo lo consienten, ya la gente lo ubica? ¿Me cuenta algo de eso, padre, por favor? Fíjate que yo conozco esta realidad desde que era niño, ¿sí? Porque, como te decía, mi familia vive acá en las colonias de este lado. Me llegaron a traer al famoso tianguis de pequeño, entonces me llamaba la atención. Casi ya nunca, después ya no tuve oportunidad, pero se me hace interesante. Entonces, yo creo que el tema, vuelvo al tema principal, ¿no? A mí no me gustaría decir en específico esta comunidad por esto, ¿no? Yo creo que siendo personas, siendo hijos de Dios, con las características que sean, pues el reto es aceptarlos como son, ¿sí? Desafortunadamente, a veces nosotros los sacerdotes, ¿sí?, dependiendo de nuestro tipo de carácter, nuestra formación o nuestra manera de ser o incluso de pensar, somos los que ponemos incluso las barreras, ¿no?, para tener el contacto o no con las personas. A mí, por ejemplo, me han comentado que yo tengo cara de enojón, cosas de esas, en algún momento, ¿eh? ¿Y cuál es el problema? Yo me tengo que poner a reflexionar. ¿Y por qué? A lo mejor por la forma de cómo me expreso, ¿sí? Pero ya cuando la gente me conoce, bueno, ya empieza otro tipo de dinámica, ¿sí? Pero yo creo que aquí les llevo de menos. Aquí lo importante es realmente qué disposición tengo yo de servicio con la gente, sea quien sea y en donde sea. Sí. ¿Sí? Este ambiente, yo creo que lo positivo de lo que he visto en esta gente es gente trabajadora. Lo que son estas colonias son colonias populares que viven una problemática muy fuerte, ¿sí? Y ahora más de acuerdo a las circunstancias que vivimos en esta ciudad y en este país, ¿sí? Gente que va al día en toda su situación familiar, sí, económicamente sobre todo. Entonces, ¿cómo no aceptar tantas situaciones humanas difíciles que vive nuestra gente, ¿sí?, que a veces no lo expresa tan abiertamente, pero que viven grandes penas, grandes problemas familiares de tipo interno, y que uno detecta fácilmente. En el contexto que estamos hay una gran desintegración familiar, ¿sí?, porque desafortunadamente
somos fruto de un cambio de época. Las personas que, por ejemplo, llegaron a fundar la colonia 25 de Julio, que eran los ejidatarios, ellos llegaron de la parroquia de Santiago Tzacualco, y normalmente hay muchas familias de Santiago Tzacualco que viven en esta colonia y que hicieron también su casa. Pero esa gente que llegó a fundar y hacer la parroquia junto con los padres primeros para iniciar desde la primera piedra de la edificación de la parroquia, el templo, al igual que muchos de nuestros padres ya se murieron. Entonces, ¿quiénes quedaron? Quedaron los hijos, ahorita están los nietos. Sí. Muchos de ellos ya sin el compromiso ni la experiencia de Dios que los abuelos vivieron, por ejemplo. ¿Sí? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque ya es otro contexto, es otro tiempo, ¿sí? Con una gran, no digo que falta de fe, se tiene fe, pero el gran problema eclesiológico es que la fe en los últimos 40 años no ha crecido en muchas personas de estas parroquias. Se recibió la fe a través de los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, como le llaman, ¿sí? Cuando se acercan a confesar, etcétera, ¿sí? Pero faltó un proceso evangelizador. ¿Eso qué significa? Muchos católicos aquí en esta ciudad, ¿sí?, son católicos, pero no saben dar razón de su fe. Porque no se complementó el proceso evangelizador en la mayoría de muchos católicos. ¿A qué me refiero? Hay 3 etapas o 3 momentos para que se lleve a cabo un proceso evangelizador completo. El primer momento es un momento querigmático. Querigma significa mensaje. A toda esta gente, gracias a Dios, se les dio el mensaje de vida cristiana. Se bautizaron la gran mayoría. Son católicos porque sí lo son y tienen fe, por supuesto que la tienen. Pero es una fe débil, es una fe pequeña, es una fe que no ha crecido, ¿sí?, porque faltó continuar el proceso evangelizador, ¿sí?, ya sea por parte, bajo la poca responsabilidad de los papás o incluso de las mismas parroquias, ¿eh? ¿A qué me refiero? ¿Cuántos papás piensan que al acercar a sus niños a recibir la primera comunión ya cumplieron? Sí. Yo ya cumplí, ya los bauticé, ya los confirmé, se acabó. Hasta ahí, dicen. No, es cuando la vida empieza a darse, y así como se tienen que preocupar por vestir a sus hijos, por darles de comer, también tendrían que preocuparse para asumir los valores trascendentales que te puede implicar vivir una fe. ¿Y qué sucede? La mayoría de los católicos se quedó en la etapa o en a la edad o a la estatura de la primera comunión. Sí. Sí, es verdad. Después no ha habido ningún tipo de catequesis, de formación cristiana. Esa es la segunda etapa de una evangelización, que la mayoría de las personas no ha estado catequizada, no está formada cristianamente. Para que de acuerdo a una formación de vida cristiana, y no me refiero a la vida intelectual, que es muy diferente, me refiero a la vivencia de fe, ¿sí? Okay. Pero una vivencia de fe que tiene que estar vivida en 4 dimensiones muy importantes. Primero, un crecimiento humano. Segundo, un fortalecimiento espiritual. Tercero, una formación doctrinal. Y por último, una actitud de servicio. Esa es la evangelización. Nuestra gente, la mía, se quedó en el primer punto nada más, formación humana, una deficiente formación espiritual. La formación doctrinal ni siquiera se ha dado, ¿sí?, y mucho menos la actitud de servicio apostólico. Ve y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí?
Lo que muchas personas no han entendido es que un papá y una mamá deben ser los primeros evangelizadores en su hogar. Sí, se predica. Porque ahí en su hogar es donde nace la iglesia doméstica. Y si en esa familia no hay crecimiento en la fe, pues ¿qué se espera? Sí. Ahora, ¿cómo debo llegar hoy a los jóvenes? Pues llevando este proceso. ¿Sí? No hay otra. Y el joven sí se va a interesar, porque yo realizo retiros carismáticos con adultos, hombres y mujeres, con jóvenes, y ahora estoy preparando ya un retiro carismático para mujeres. Mira. ¿Sí? Es un retiro de 4 días. Empezamos el jueves, terminamos el domingo. ¿Sí? Y la persona viviendo esta experiencia, ¿sí? Se da cuenta del gran compromiso que tiene de vivir su fe. Y queda muy motivada para continuar formándose y sabiendo y descubriendo nuevas cosas, sobre todo cosas de su fe, de su religión, que no conoce. Hay mucha ignorancia religiosa. Sí, hay muchas cosas que suponemos y no es lo correcto. Por eso acercarnos a las personas expertas, Padre, a las personas que dominan el tema. Y qué bonito que nos habla de todo esto. ¿Cuáles son los pasos, no? Mucha gente nos hemos quedado o no seguimos trascendiendo, ¿no? La evangelización. A veces por falta no de voluntad, a lo mejor por falta de tiempo trabajamos, o a lo mejor por falta de un ejemplo, algo a seguir, pero ¿cómo, Padre? ¿Cómo podría la juventud tener un poquito más, un extra? ¿Nos podría comentar? Pues mira, mi fórmula muy concreta es esta, es captar a aquellos jóvenes que de alguna manera sí han vivido un proceso, ¿sí? Yo por ejemplo tengo un equipo de jóvenes para el retiro que son como 30 jóvenes. Bastantes. ¿Sí? Y aquí la clave es que el joven tiene que evangelizar al joven. ¿Sí? Y en el retiro que yo realizo, por ejemplo, no crees que yo soy el que da todas las pláticas, ¿sí? Al igual que los adultos o las mujeres, no. Es el joven quien habla de Cristo. Es el joven quien presenta el plan de salvación. Es el joven que habla del Espíritu Santo y cómo actúa en su vida. Cuando un joven escucha a otro joven, ¿sí? Sí, que no habla de tanta teoría, sino de una experiencia de vida, es cuando el joven reacciona. ¿Ah, caray? Sí, claro. ¿Se me va a entender? Sí. Es cuando el joven, ¿sí?, dice, bueno, si él lo está viviendo, ¿yo por qué no lo voy a vivir? ¿Sí? Claro. Porque el joven habla en el mismo lenguaje que los jóvenes. Sí, te sientes identificado. Entonces, hay que evangelizar a los líderes, hay que formarlos, hay que convertirlos. Y en ese espíritu, con buenos líderes, tú puedes hacer que en todo caso ya los demás jóvenes vayan interesándose en vivir su fe. Pero sea quien sea puede ser un joven, un adulto, quien sea, tiene que vivir este proceso evangelizador, ¿sí? La etapa carismática, la etapa catequética de formación y la etapa apostólica de servicio, ¿sí? Porque el evangelio no es algo teórico, el evangelio no es algo intelectual. ¿De qué sirve que yo me sepa la Biblia al revés y al derecho si no tengo fe? ¡Wow! ¡Qué profundo! O sea, ¿de qué sirve? Sí, no, de nada. Sí, claro. O que tenga la mejor excelencia de conocimientos, ¿sí?, si no me interesa realmente convertir y ayudar a la gente. O sea, no vale la pena, ¿sí? Hay gente muy erudita en todo, pero, ¿sí? Entonces no se trata de una formación intelectual, el conocimiento de Dios es muy diferente al conocimiento humano, ¿sí? Yo he estado en parroquias, en las parroquias, donde me he encontrado, por ejemplo, a señoras
que no saben leer ni escribir, pero que son verdaderas evangelizadoras. ¿Por qué? Por su testimonio, ¿sí? Por su actitud de servicio. Esa es la clave de la vida cristiana, el servicio en bien de los demás. Sí, 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 entendemos. Aquí, por ejemplo, en la página de la Sanfe, hecho en la Sanfe, también tratamos de ayudar a la comunidad, tratamos de acercarnos a la gente, al pueblo, tratamos de acercarnos a nuestra colonia, a nuestra raza de bronce, porque es ayudarnos unos con otros, hombro con hombro, mano con mano. De eso se trata, no estar tirando mala onda, no estar viendo que la vecinita tal, no. Yo comprendo también que la religión lleva ese proceso, pero al final, ¿de qué nos sirve, como usted nos dice, Padre? ¿Qué es lo que llevamos a nuestra casa, no? ¿Qué es lo que trasladamos esa fe a nuestra casa llegando después de una misa? Tenemos que llegar con ese amor, con esa paz y esa conexión que sentimos en la iglesia. Eso trasladarlo y evangelizar de alguna u otra forma con hechos, Padre, dígame si estoy en lo incorrecto, y predicar con el ejemplo, ¿no?, a nuestra familia. En el mes de septiembre vamos a tener una misión aquí en la parroquia. Llamamos misión a ir a tocar puertas, a anunciar el querigma, e invitar a la comunidad a que nos reunamos ahí mismo en la calle, para que una celebración, celebremos nuestra fe y crezcamos en una catequesis. Va a haber un taller de misión en la parroquia, de capacitación, Díganos, sí. para que después toda la gente que participe nos ayude a proclamar el querigma. Y van a estar jóvenes, van a estar niños, van a estar adultos en esa misión. A ver si tienen la oportunidad un día de poder ir y captar algo de las actividades que vamos a llevar en esa ocasión. Para que se den cuenta, ¿sí?, que hoy la evangelización ya no es esperar a la gente a que venga a la parroquia. No. Salen. Al contrario, ahora hay que salir. Salen. Ajá. ¿Sí? Acuérdense del Papa Francisco, una iglesia en salida. ¿Sí? Sí, es correcto. Ya no podemos estar. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no va al templo. Ya la gente ya no se casa. Sí hay matrimonios, pero no como antes se vio. ¿Sí? Ajá. Entonces, necesitamos reevangelizar a la gente. Sí. ¿Sí? A los jóvenes, a los adultos, y dar respuesta a tantas situaciones humanas que viven nuestras familias, ¿no? Sí, dar esa conexión, ese consuelo y ese haz de fe, ¿no? De seguir y saber que los problemas que cargamos día a día en el trabajo, en la familia, en la pareja, tiene una solución, tiene una luz, alguien que nos apoya, un hombro que nos prestan, una mano que nos extienden. Sobre todo no juzgar a nadie, porque somos muy dados a juzgar a la gente, ¿no? De cómo vive, de qué dice, cómo piensa, ¿no? No tenemos ningún derecho a juzgar a nadie, absolutamente, ¿eh? Sino al contrario, como tú dices, darle esa mano amiga de comprensión, escuchar mucho a la gente, ¿sí? Me preguntan aquí en mi guión con mi productora, Padre, como en toda la vida ha habido momentos difíciles, ¿no? Hay altibajos. Pues ya está implícita la respuesta, pero nos gustaría también escucharlo. El Padre como humano, el Padre como persona. Como persona, sí. Hay momentos donde ha sentido una pequeña duda, declinación, y esa falta de decir, ay, ¿qué le está pasando a la humanidad? ¿Qué está pasando con estas cosas de supuestas guerras, supuestos aranceles, supuestas cosas que están subiendo, que están mermando y que están lastimando a la gente alrededor del mundo, Padre? Mira, yo creo que, por supuesto, no somos perfectos ni mucho menos, tenemos muchas limitaciones humanas, pero yo creo que ese tipo de situaciones en gente como nosotros no tendría por qué darse. ¿A qué me refiero?
Yo creo que al contrario, nuestra formación es muy sólida, muy fuerte, ¿sí? Y eso nos lleva a ser hombres de profunda esperanza. ¿Sí? Entonces puede haber el caos a nivel mundial, como de hecho se empieza a vislumbrar, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ser hombres de profunda esperanza, o sea, que a pesar de que la situación no se vea tan bien, pues nunca desfallecer, al contrario, el reto es enfrentar ese tipo de situaciones o conflictos, ¿sí? Que empecemos a vivir incluso desde ahí donde estamos, con profunda esperanza, tratar de ser conscientes de que sin ser perfectos tenemos los elementos, las herramientas para enfrentar cualquier situación, cualquier problema, siempre con la verdad, siempre con los valores del Evangelio y siempre tratando de ser fieles a una identidad de cómo tiene que vivir el sacerdote hoy, ¿sí? Por supuesto que yo en alguna ocasión he cometido algún error, por supuesto, ¿sí? Nadie puede decir que nunca me he equivocado, o sea, eso nadie lo puede decir. Somos humanos. Pero yo creo que no podemos quedarnos en la queja o en las circunstancias de que ya, no, tenemos que superarnos, ¿no? Y en ese sentido, pues está nuestra vida espiritual, nuestra vida de servicio, porque la gente es la que nos va empujando, ¿eh? A menos yo lo que descubro, ¿no? Que la gente es la que nos va llevando también, nos va diciendo a echarle ganas y todo eso. Entonces uno se anima mucho con la respuesta de la gente, ¿sí? Así como también hay gente que te señala, que te dice, no, pero yo no le hago mucho caso tampoco a ese tipo de cosas, ¿no? Somos más, ¿no? Los que estamos agradecidos, los que sí, claro, la pasión, la devoción de un padre. ¿Sabe qué? Hasta la energía. Le confieso, yo cuando andaba por acá Juan Pablo II, nos acercamos como medios de comunicación a un tramo donde hizo el cruce exactamente para ir hacia la villa, y la gente es una energía tan impresionante que nosotros tenemos que estar preparados como producción. Pero le confieso que mucha gente que se hacía la que no tenía devoción, yo los vi, padre, con lágrimas en los ojos. Sí, sí. Se te ponía la piel chinita porque una energía... Porque irradia mucha energía. Exacto, padre. Mucha fuerza. Exacto. ¿Y hay que es la acción del Espíritu de Dios? No hay más. Hay cosas que no se pueden explicar en las cosas teóricas, científicas, existe. Y muchos de los compañeros que están viendo el programa estarán de acuerdo con nosotros. Es una magia divina. Pues uno es instrumento del Señor, ¿no? Así como un papá y una mamá también irradian energía hacia sus hijos, igual tiene que ser, ¿no? Padre, por último, y en resumen, me gustaría que nos dijera cuál es el papel que tienen las familias y los jóvenes en una respuesta moderada y directa, para que también ellos pongan de su parte, ¿no? Para que haya una unidad y haya una empatía juntos. ¿Cómo sería la visión de usted, padre? ¿Qué es lo que nos podría decir a nosotros, a la familia y a los jóvenes? San Juan Pablo II definía que la familia era una comunidad de vida y de amor. Entonces, ¿cómo tiene que ser una familia? Donde se defienda la vida con todo lo que ello implica. Por lo tanto, hay que quitar actitudes de muerte al interior de los hogares. Una actitud de muerte es el egoísmo, la frustración, el fracaso, ¿sí? Una actitud de muerte es cuando te desahogas en la droga, en los vicios. Una actitud de muerte es cuando no amas la vida y no la vives con pasión, con entrega, con generosidad, con alegría. Entonces, en una familia a veces se van dando realidades donde la gente se empieza a morir.
no me refiero al aspecto físico, me refiero al aspecto espiritual, al aspecto mental, ¿sí? Hay muchas actitudes de muerte en muchos hogares. Sí. La enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Por descuidos. Y por ejemplo, un ejemplo concreto. Hay familias que están neuróticas. Sí. Toda la familia está neurótica. Sí. La familia no lo sabe y creen que así se vive la vida. O sea, que es una manera de vivir y punto. Pero están viviendo así, ofendiéndose, ¿sí? No aceptándose. Viven como perros y gatos, pero creen que así es la vida. Porque la neurosis está a flor de piel. Y no ha habido algo o alguien que les diga, oye, tú estás mal, tienes que ir para que te apoyen, para que te sanes. Yo le he dicho a la gente, cuando me duele una muela tengo que ir con el dentista. Si se me quiebra un hueso tengo que ir con el traumatólogo. ¿Sí? En el contexto de la enfermedad mental, hoy día hay muchas familias muy enfermas, sobre todo mentalmente. Sí. De los grandes grupos de enfermedades que existen, las neurosis están, pero sí, fuertísimamente instaladas en muchos hogares. Sí. Los trastornos de personalidad están muy bien ubicados. E incluso me atrevo a decir que hay focos de psicosis en muchas familias. A lo mejor no totalmente psicóticas, por supuesto, pero se asoman a la psicosis muy de manera demasiado fácil, ¿sí? Entonces, una familia debe ser una comunidad de vida, hay que defender la vida con todo lo que ello implica, y de amor. Y el tema es el amor. ¿Qué cosa es el amor? Entonces, el amor es perdón, el amor es comprensión, ayuda. Cuando Pablo escribe a las primeras comunidades cristianas, le dice que lo más importante es el amor. ¿De qué sirve que yo tenga fe, dice Pablo, y le digo a una montaña, pásate de este lado a este lado, y la montaña me obedeciese? Pero ¿de qué sirve eso si no tengo amor en mi corazón? ¿De qué sirve que yo maneje toda la ciencia del mundo, conozca todos los idiomas, sea la gente más erudita y preparada? ¿De qué sirve eso si no tengo amor en mi corazón? La comprensión, el servicio, la entrega, la generosidad, ¿sí? Entonces, cuando en una familia se viven estos valores, ¿sí?, las cosas son mucho más fáciles. Pero por eso hay que ayudar mucho a las familias. Y yo creo que esa es la clave de un cambio radical en este tipo de sociedad, ¿sí? Cambiar a nuestras familias positivamente. Para ayudarles a que descubran dichos valores, porque además las hay cosas buenas, no todo es negativo en nuestros hogares, no, todavía tenemos valores trascendentales muy muy importantes. Cuando festejamos a nuestros muertos se nota perfectamente. Es un pueblo que cree en la vida, no cree en la muerte, vive como si estuviera muerto. Esa es la contradicción, ¿sí? Entonces es una fe que tiene que ser todavía impulsada más, vivida más, y que la gente se dé cuenta de que ser cristiano es algo mucho más vivencial, ¿sí?, y mucho más comprometedor. Entonces, una comunidad de vida y de amor, eso tiene que ser la familia, ¿sí?, en ese contexto. Muy bien, padre. Pues sí, y también compartirlo, ¿no? También no nos sirve mucho guardárnoslo, sino dar, expresar, ayudar a los demás, ¿no? Si a algunos nos sobra tantita ropa, tantito despensa, compartirlo, porque algo es muy cierto, y lo he escuchado ahí de grandes personas que de otras religiones y que están en común y en acuerdo, nada nos llevamos. Todo lo dejamos aquí y lo que nos llevamos está en el corazón y en el alma. No sé si... Pero fíjate que este pueblo es muy solidario y tiene muchos gestos de saber compartir.
Cuando se muere alguien de aquí, en esas colonias, la gente se nota luego porque le lleva el café, le lleva el azúcar, le lleva el pan, le lleva a la familia que perdió su ser querido como apoyo, como muestra de solidaridad. Son gestos que tú notas, la gente es buena, ¿sí? Es más buena que mala, definitivamente, pero hay que seguirle ayudando a que se realice plenamente, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Padre, y tiene mucha razón. Cerramos con esto, que la gente es buena, mi gente es buena. Hecho en la Sanfe, la comunidad es buena. Y nuestra hermana pequeña, 25 de julio, también es parte de, y lo sumamos, y la gente es buena, y nos gusta estar de la mano, del hombro. La gente Padre, es buena. Invítanos a los próximos eventos que va a tener la festividad del 25 de julio para que lo vean por YouTube, nuestras redes sociales. 25 de julio tenemos la fiesta a Santiago Apóstol, una misa que se celebra con las mañanitas a las 8 de la mañana, y a las 12 del día una misa solemne con toda la presencia de nuestros hermanos ejidatarios, que son los que han llevado la tradición siempre ahí en la parroquia. Va a haber una procesión por las calles llevando la imagen del Señor Santiago Apóstol. Y bueno, eso es una fiesta importante de la parroquia, ¿sí? Más que nada, pues es una fiesta muy importante en el sentido de que hace crecer a la comunidad y más a quienes son los destinatarios de esa devoción, que son nuestros hermanos ejidatarios, que mucho apoyo han dado a la parroquia desde su fundación, ¿sí? Luego tenemos más adelante los sacramentos de la primera comunión y confirmaciones que se van a hacer en el mes de agosto, ¿sí? La fiesta de Nuestra Madre Santísima en septiembre, la misión que les decía, el 1 de septiembre empieza un taller de misión, del 1 al 5, de lunes a jueves, de 5 a 7 de la tarde va a ser el taller, para ojalá que nos puedan acompañar para trabajar en la misión. Y después el viernes empieza la misión y vamos a durar semana y media, ¿sí? Tocando puertas y haciendo esta misión en 2 sectores de nuestra parroquia, ¿sí? Uno va a estar ubicado acá de este lado de la comunidad de San Felipe, ¿sí? ¿Sí? Y el otro del lado del 25 de julio, ¿sí? Porque es parte, yo tengo la jurisdicción de la parroquia, implica también una parte de la comunidad de San Felipe. Perfecto. Así es que ahí vamos a estar. Más adelante les daremos más detalles. Sí, los vamos viendo por las redes sociales, Padre. ¿Sí? Y pues muchísimas gracias. El jubileo que se está celebrando. El jubileo, acuérdense que estamos en el año jubilar, que el Santo Padre inauguró desde el año pasado. Ahorita en este momento hay un jubileo aquí en la parroquia de San Felipe con jóvenes. Es una experiencia juvenil de convivencia, de encuentro, y hoy y mañana están ahorita los jóvenes en la parroquia de San Felipe, en el colegio Eduardo Jenner, viviendo esta experiencia de encuentro con Jesús. ¿Para qué? Para ganar esas gracias que la Iglesia ha ofrecido para vivir este jubileo, tener este encuentro con el Señor. El tema es la esperanza, encontrar a Cristo como una esperanza para nuestra vida y sentirlo y reflexionar sobre ello. Pero en fin, ya tenemos más oportunidad de seguir adelante. Muchísimas gracias, Padre. Estamos aquí con el Padre Ángel Fernando Ramos Martínez, de la Comunidad del Señor de la Cañita, de la Mercedería Párroco de la Comunidad del Señor de la Cañita. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos y inaugurar uno más de los programas de la Sanfe, hecho en Sanfe para la comunidad. Muchas gracias a ustedes, Padre, y felicitarles por esta iniciativa que parece muy importante y muy buena. Muchísimas gracias, Padre. Adelante.